Hola, yo soy Noé y este es el podcast de Noé. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está por todas partes, en las redes sociales está por todas partes. ¿Qué es lo que es la microbiota? ¿Cómo afecta al cerebro? ¿El intestino es o no es el segundo cerebro? ¿Se produce ahí serotonina? ¿Eso influye en el ánimo? ¿La alimentación puede afectar o no la ansiedad, la depresión? Hay tanta información, ¿verdad? Y pasa que cuando un tema se vuelve tendencia, especialmente en redes, las exageraciones empiezan a fluir. Las frases mágicas, las soluciones, los temores, los miedos, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que entender que hay muchas cosas están ya comprobadas científicamente, otras están en estudio. Y bueno, de eso queremos hablar hoy, por eso nos acompaña el doctor Elías Morán, que es gastroenterólogo. Él también se dedica a la parte digestiva, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y es un profesional que trabaja justamente con enfermedades de eso, de la digestión, del hígado, ¿verdad? Y de educación en salud digestiva. Doctor, muchísimas gracias por estar acá en el podcast de Noé. Qué gusto tenerte y qué gusto poder aprender y aclarar un montón de cosas que se dicen de repente. Bueno, para mí un gusto, muchas gracias por la invitación, Noé. Y como estuvimos ya conversando antes de iniciar esta grabación, realmente es un mundo aparte hablar de lo que es salud mental y microbiota intestinal. Sabemos que hoy en redes hay mucha desinformación y quizá la información podría tener una buena intención de parte del que hace el contenido, pero hay también información que está un poquito tergiversada. Tergiversada a sí mismo. Y eso puede llevar a, como hablamos, a daños, a miedo, a cuidar en exceso todo lo que se hace, ¿verdad? Sí. Y para empezar, quiero preguntarte sobre un término del que se habla muchísimo, pero no sé si la gente sabe exactamente a qué se refiere. ¿Qué es la microbiota? Sí, la microbiota viene de la palabra microorganismo, ¿verdad? Microbiota es el conjunto de microorganismos que conviven con nosotros. De hecho, existen en varios lugares. Hay microbiota en la piel, microbiota en la boca, microbiota vaginal, en muchos lugares. Y está la microbiota intestinal, que es la más abundante que tenemos en el sistema humano, en el aparato humano. Y es el conjunto de bacterias, virus, hongos, parásitos y arqueas. Fíjense que son 5, no son solamente bacterias, son un conjunto que tienen, o mejor dicho, nos deberían de ayudar para poder desarrollar varias funciones que el cuerpo por sí mismo no puede hacer, ¿verdad? O sea que serían, perdón, yo quiero más bajar a término con como bichitos buenos, digamos, Sí, que están sí, exactamente. en nuestro aparato digestivo. Totalmente, que nos ayudan mucho, con múltiples funciones. En la parte digestiva, por ejemplo, nos ayudan con la digestión. Hay, de repente, hay fibras que nosotros no podemos digerir o degradar que hacen las bacterias. También en el sistema inmunológico, la defensa y la regulación y producción de ciertas hormonas o vitaminas que el cuerpo no puede producir, como la vitamina K, ¿verdad? La vitamina D. Entonces, las múltiples funciones que realiza la microbiota hace un tema bastante fascinante porque cuando está enferma la microbiota puede repercutir a nivel sistémico. ¿Cómo se enferma la microbiota? La microbiota se enferma por varias causas. No hay una causa única, pero obviamente la alimentación es uno de los más importantes. Una alimentación prolongadamente equivocada o errada, en el cual no hay variedad en frutas, verduras, legumbres, integrales. También cuando la mente está enferma, un estrés importante, persistente, cuadros de ansiedad, depresión también. Y por hábitos que no son agradables, el consumo de alcohol, poco descanso. Es decir, hay un amplio, o sea, una gran cantidad de factores que influencian la microbiota. Y por último, y no menos importante, el uso de antibióticos. Ah, mira, o sea, los antibióticos
pueden dañar. Pueden dañar, incluso un ciclo de antibióticos ya es suficiente para poder lastimar a la microbiota. Con eso no estoy diciendo que no antibióticos, pero la importancia del uso racional de estos antibióticos. Qué importante eso, porque yo me incluyo. Ahora o sea, bueno, ya me frené más hace ya un tiempo porque, bueno, ahora se pide receta para los antibióticos, ¿verdad? Creo que debe ser justamente por eso también uno de los motivos. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía problemas de las amígdalas, porque tenía hipertrofia de amígdalas desde, bueno, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya me automedicaba, me empezaba a doler y como no me pasaba con el antiinflamatorio, directo ya compraba antibiótico. ¿Y qué pasa? Que después dejó de hacerme efectos y es cierto, porque ya te afecta el estómago, ¿verdad? Claro. Te afecta y yo creo que así como yo debe haber mucha gente que ya aplica nomás directo el antibiótico sin que sea necesario. Una vez un doctor me dijo que hay situaciones que ameritan un disparo de bala nomás, pero no una granada, ¿verdad? Exactamente. Entonces a lo mejor ese ibuprofeno o ese, ¿verdad? Sería el disparo de bala, pero la granada ya sería el antibiótico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y anteriormente cuando no había control, cuando creo que hace poco, nomás hace 4 o 5 años, recién se solicita receta en otro país al menos. Sí, Entonces uno se va a la farmacia y utiliza la famosa amoxicilina para dolor de garganta y llega un punto en el que no hace efecto por la resistencia. Entonces está tomando prácticamente de balde, ¿verdad? Aquí no te hace efecto y te va lastimando a la microbiota intestinal y puede dar diarrea, estreñimiento, muchos gases, flatulencia, que son los síntomas que podemos ya tener, ya hay una sospecha elevada de tener una disbiosis. Que otro término que hay que tener en cuenta, la disbiosis, que es cuando la microbiota ya está enferma. cuando ya está enferma. Así Ok. es, se llama disbiosis. Y doctor, vos hablabas de un término, voy a tratar de acordarme, dijiste acta, algo así de cuando habla. Arquea. Arquea, Arquea. eso. ¿Qué es eso? Las arqueas son un microorganismo que tienen propiedades muy similares a las bacterias, Ajá. pero no son, o sea, no cumplen las características para llamarlas como tal. Y radica mucho la importancia, primero que están habitando en el colon, ¿está? Y cuando están en exceso esa cantidad de bacterias, mejor dicho, arquea, quiero decir, a veces le digo bacteria para que entienda el Se paciente, entienda. porque le decía arquea y te mira que arquea, ¿verdad? Claro. Cuando producen mucho gas, el gas llamado gas metano, eso te está indicando que hay un exceso de esa arquea y tiende a tener estreñimiento el paciente. O sea, entonces esa sería Entiendo. la utilidad o lo más importante de conocer de las arqueas. Entiendo. Doctor, y se dice mucho esto de que el intestino es el segundo cerebro, ¿verdad? Entonces me interesa saber realmente qué significa eso y qué tan cierto es o no. Claro, sí, porque ahí también se puede malinterpretar. El segundo cerebro sería porque está compuesto por millones y millones de neuronas, solamente que no están agrupadas en una masa encefálica, sino que están distribuidas en forma de redes de un cableado. Y más de tener una función cognitiva, de tener sentimientos, ¿verdad? Como uno piensa que como el cerebro central, ¿verdad? Más que nada se refiere al término de que tienen funciones propias que no dependen del cerebro. Por ejemplo, pueden producir la motilidad, el movimiento intestinal, puede producir secreción de enzima digestiva o de hormonas. Y además, lo más importante es la sensibilidad que pueden tener. ¿Qué pasa? Muchas veces un paciente es distinto que otro, obviamente, pero hay un paciente que al comer, por ejemplo, no sé, un pan o una comida que tenga verduras crudas, siente que la panza se le hincha como un globo. Y hay pacientes que no tienen ese problema, pero tienen estreñimiento. Entonces ahí entra la sensibilidad visceral o del aparato digestivo. Entonces, más que nada, el segundo cerebro deberíamos de entender que se trata de esas funciones, no del pensamiento o de repente uno dice estoy nervioso y me duele la panza. Claro, hay una relación con el cerebro, ¿verdad? Pero no es que esa sensación está captada por el intestino.
Porque muchas personas piensan que, o exageran mucho de que el segundo cerebro es como literalmente cumple todas las funciones Del del cerebro. cerebro, ¿verdad? Pero más o menos, para entender, son por las funciones nerviosas que cumple el aparato digestivo. Entiendo. ¿Y cómo se comunica el intestino con el cerebro y viceversa? Porque entiendo que es bidireccional, ¿verdad? Exactamente. Hay que imaginar que hay una autopista. O sea, el ejemplo que leo a los pacientes y cuando doy de repente charlas. Una autopista tiene doble sentido, ¿verdad? Sí. Y hay una comunicación real y física que es un nervio. El nervio se llama nervio vago. Ese nervio vago tiene dos ramas. Una rama, una vía en la que va del cerebro al intestino y otra rama que va del intestino al cerebro. Ok. Tiene una comunicación bidireccional. O sea, se van tirando informaciones, se van pasando información. Y esa es la principal vía de comunicación. De hecho, el 90% de la información o de los estímulos se transmiten de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que cuando una persona tiene sentimientos, ya sea estrés, angustia, depresión, por una situación en la que está viviendo o por el medio ambiente en el que está expuesto, puede dar síntomas digestivos. Pero el que percibe la información en ese momento es el cerebro, que envía la información al intestino y reacciona al intestino A través del nervio a vago. través del nervio vago. Y también puede ser al revés. Por ejemplo, tengo una diarrea, literalmente porque me cayó mal la comida, o tuve una infección bacteriana. Creo que todos ya tuvimos alguna vez, a lo mejor una gastroenteritis. Sí. Pero si el paciente tiene, aparte de tener una sensibilidad de los nervios del aparato digestivo y de por sí una persona ansiosa, nerviosa, está deprimida, esa respuesta va a ser aún mayor, porque la señal que envía el intestino al cerebro va a ser mal interpretada por el cerebro como una condición mucho más grave, mucho más extrema. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso es que cuando hay un trastorno de esta comunicación, se llama hoy en día ya no trastornos funcionales, se llaman trastornos de interacción intestino-cerebro, que es lo nuevo que salió en la guía estamos hablando, hace 4 meses salió la nueva guía Ah, de estos trastornos de interacción de intestino-cerebro y entre ellos está el trastorno más conocido de todos, que es el síndrome de colon irritable, o mejor dicho, el colon síndrome de irritable. intestino irritable, que debería ser la nomenclatura correcta. Ok, ok, ya. Y se habla mucho también, doctor, bueno, están corregime si me equivoco, los neurotransmisores, ¿verdad? Que uno de ellos sería la serotonina, ¿es correcto? Sí, Sí. sí. Tenemos también la endorfina, dopamina, Dopamina, GABA, adrenalina, noradrenalina también, sí. sí. Entonces, todas esas sustancias químicas también podemos llamarle, ¿o no? ¿O son neurotransmisores? Son sustancias químicas, son Son. derivados de aminoácidos que cumplen funciones en la transmisión. Le decimos neurotransmisores porque el nervio se encarga de transmitir, de enviar la señal. Son como los caminos en los que van viajando estos neurotransmisores. Ok, No viajan por la vía sanguínea. ok. Y esos neurotransmisores son los encargados de mantener, digamos que el equilibrio en cuanto al ánimo en el cerebro. ¿Es correcto? Sí, nosotros tenemos los neurotransmisores centrales, tenemos serotonina, dopamina, GABA, que es el gamma aminobutírico, que son las siglas que es el neurotransmisor que trata de calmarnos, ¿verdad? Pero Ah, también GABA. GABA. Pero también tenemos neurotransmisores en el aparato intestinal, o sea, en el sistema nervioso intestinal. Pero dentro de todo lo que más resalta es la mayor producción que más realiza el intestino es de la serotonina. La serotonina. Y Ok. ahí de repente podría haber una mala interpretación de esa información, porque sabemos que la serotonina, cuando uno escucha o lee en las redes, ve en internet, dicen la hormona de la felicidad, mejor dicho, el neurotransmisor de la felicidad, ¿verdad? Pero realmente eso, la
la señal o el efecto que hace la serotonina que produce el intestino, de hecho el 95% de la serotonina se produce en el intestino, Mira. afecta de manera indirecta al cerebro a través del nervio vago. O sea, el nervio vago sería el mensajero que transmite esa información. ¿Y cómo lleva esa información al cerebro? Porque en el intestino tenemos receptores nerviosos y cada receptor está asociado acá a una neurona específica que envía la señal al cerebro. Y ahí obviamente podemos percibir si me duele la panza, si realmente tengo hinchazón de panza. Y hablando de otra cosa también, de los neurotransmisores, no tenemos que dejar de hablar de la principal molécula que se encarga de poder producir la serotonina, que es el triptófano. El triptófano es un aminoácido que todos conocemos, dentro de los 20 aminoácidos, uno de los más importantes, que son precursores para formar la serotonina. Pero ella nos ayuda a formar la serotonina ya sea intestinal y cerebral. Por eso es importante la alimentación de repente de que tengan ricos en triptófano, ¿no? Ok, y doctor, te interrumpo un ratito más para preguntarte. Sí. Entonces, quiere decir que mi intestino produce el 95% de la serotonina Del cuerpo. del cuerpo. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿el intestino a través del nervio vago puede llegar hasta el cerebro con ese porcentaje de serotonina? No, eso es lo que tenemos que entender que no es así. Ok. La serotonina no puede atravesar una barrera que tenemos, se llama la barrera hematoencefálica, se llama, que es la principal barrera que evita que entre cualquier cosa al cerebro, que eviten que ingresen toxinas, que ingresen bacterias, virus, sino y vamos a tener un riesgo altísimo de tener meningitis bacteriana porque tiene que atravesar la barrera, ¿verdad? También hay medicamentos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, por eso que no tenemos efectos secundarios. Y hay otros que sí atraviesan, por eso que de repente andamos con somnolencia, de repente podemos tener dolor de cabeza. Entonces, la serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero envía la información a través del nervio vago que sí, obviamente, directamente va al cerebro. Pero digamos que para entender nomás, perdón que te pregunto, Rael, para entender es, o sea, llega la serotonina, pero no en la cantidad No llega, o no, cómo. no llega la molécula, no llega. No llega. Lo que llega es la información que la serotonina está enviando. O sea, está estimulando a un receptor del intestino y al estimular ese receptor llega la información al cerebro. Ok, O sea, elige el camino o estimula al interruptor que debería de ayudarnos, ¿verdad? Para sentirnos mejor. entiendo. Entonces, podríamos decir que no es que, a ver, yo me alimento súper bien, genero una microbiota súper sana y entonces digo, eso va a hacer que mi ánimo mejore automáticamente, porque lo que se genera en el intestino va ahí, no es tanto así. No es tanto así. Claro que es importante, pero no es tanto así. Es como una ayuda extra o como un complemento. Porque es lo mismo que le decimos a las personas que están depresivas o ansiosas. Se van al gimnasio, hacen ejercicio, se sienten bien. Pero decirle que con eso abandonen la medicación o abandonen otro estilo de vida saludable, no es O la correcto. terapia, O claro. las terapias también. O sea, es un Sí. complemento, ¿verdad? Pero sí, claro, hay cepas que demuestran que ayudan. Cepa me refiero a tipo de bacterias como Lactobacillus, Bifidobacterium, que ayudan a poder regular también el estado de ánimo mediante la producción de la serotonina, que estimula al receptor. El receptor sería la parte que recibe la información a nivel intestinal y viaja al cerebro esa información. Entonces, muchas veces es muy importante entender que lo que uno ve en las redes sociales te dan a entender que todo lo que vos consumís se transforma en la microbiota ya directamente la señal, la información, o mejor dicho, la molécula, el sustrato llega al cerebro y eso te produce estar con un bienestar. Y realmente es una modulación que lleva su tiempo también, ¿verdad? Son pequeños estímulos que a largo plazo van ayudando a que los nervios se encarguen de transmitir la información de manera regular y consistente, ¿verdad? No es algo instantáneo, como de repente a uno dicen como pan
y ya me siento triste, deprimido, ¿verdad? No es tan así realmente, es mucho más complejo porque los cambios que se producen a nivel de la microbiota son ya daños crónicos de mucho tiempo. Entiendo. Entonces eso es muy importante de entender. A lo mejor puede ser complejo y genera un poco de incertidumbre o duda, ¿verdad? Por eso sería bueno profundizar, ¿verdad? Que uno se comience a leer de fuentes confiables, ¿verdad? Claro, y consultar con el profesional, claro. Totalmente. Sí. Doctor, y vos hablabas de los triptófanos, me El dijiste. triptófano. El triptófano. ¿Y cómo llega eso hasta mi aparato digestivo, hasta mi cuerpo? ¿Cómo llega eso? Y principalmente por la nutrición, ¿verdad? ¿Y qué, por ejemplo, hay que consumir? Y, por ejemplo, están los huevos, está el kiwi, están alimentos, de repente, el aguacate también son interesantes. Es un aminoácido que son lo que van a formar generalmente las proteínas del cuerpo, pero en este punto principal es una fuente para que yo pueda producir más la serotonina, ¿verdad? Obviamente cada aminoácido generalmente tiene una utilidad para producir X moléculas, ¿verdad? Bueno, valina, lisina, glicina. Hay 20 aminoácidos que tenemos, los más conocidos, que son como la raíz o la base. Y a partir de modificaciones que tiene esa molécula se transforma en otra molécula. En el caso del triptófano, por modificaciones químicas se transforma en serotonina. Y la serotonina tiene un efecto distinto a lo que el triptófano solo no hace mucho, solamente te va a producir, va a formar parte del músculo, porque los aminoácidos son los que van fabricando los músculos, ¿verdad? Entonces, claro que obviamente al consultar con un profesional de nutrición, debería de dar una dieta que tenga sea rico en triptófano, por ejemplo, ¿verdad? Claro, para ayudar y como vos decís, para colaborar en un proceso integral Claro, que no depende sola y exclusivamente de que nuestro aparato digestivo esté sano, claro, ¿verdad? claro. Y otra cosa, doctor, hablábamos de lo bidireccional, de esa ruta de doble sentido. Entonces, si del aparato digestivo para arriba genera una cosa, también del sistema nervioso central hay una influencia en el aparato digestivo, ¿verdad? O sea, yo estoy con estrés, estoy con ansiedad, estoy con depresión, eso automáticamente también afecta, Afecta. ¿verdad? Por ejemplo, la gente que tiene úlcera o, qué sé yo, una gastritis, ¿verdad? Generalmente tiene que ver con situaciones Sí. nerviosas, ¿verdad? Agrava mucho los síntomas. Vamos a suponer que una persona de por sí tiene gastritis. De hecho, la principal causa de gastritis es una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, ¿verdad? Ahora, una persona que tiene ansiedad, depresión, que tiende a ser una persona muy reactiva, va a sentir mucho más los síntomas de esa gastritis. Hay personas que ni ahí están por los síntomas, o ni cuenta se dan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el mecanismo es distinto, ¿verdad? Ahí se activa un eje que se llama actúa el hipotálamo. El hipotálamo envía a través de una vía por las glándulas adrenales. ¿Qué es el hipotálamo? El hipotálamo se encuentra dentro del cerebro. Es una parte del cerebro que se encarga de poder transmitir la información de la sensibilidad que tenemos y de las emociones de repente que tenemos. Y también se encargan de la respuesta para modular la velocidad de las reacciones que tenemos en el cuerpo, ya sea produciendo taquicardia, respiración profunda, rápida, diarrea, estreñimiento, a través de que estimulando a las glándulas adrenales que se encargan de estimular a la liberación del cortisol y de la adrenalina. Entonces, en este caso, vamos a suponer que yo estoy, por ejemplo, no sé, veo algo, me entero de algo que me pone nervioso. Un disgusto, estoy comiendo, veo la tele, veo una noticia trágica. Y creo que la mayoría nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Vamos a querer dejar de comer y nos quedamos. Esa reacción genera el hipotálamo, envía la información a las glándulas adrenales. Imagínate una persona que constantemente vive en un ambiente estresante, Tenso. tenso, que eso va a tener, consistentemente va a tener
una reacción exagerada. Por ejemplo, si constantemente tiene un estrés crónico, va a tener tendencia a no poder regular también su tránsito intestinal, ¿verdad? Va a tener diarrea, va a tener estreñimiento. Y si por si este paciente también estuvo consumiendo antibióticos, tuvo una gastroenteritis infecciosa, ya tenemos 2 lugares que están enfermos. Entonces imagínate, ese paciente sufre mucho porque siente peor, siente mucho más los síntomas y no logra controlar los síntomas, y ahí se dispara la ansiedad. Claro. Y cuando se dispara la ansiedad, ahí estamos en un problema porque ¿qué hacemos cuando buscamos, cuando tenemos ansiedad? Buscamos respuestas. ¿Y dónde buscamos la información hoy en día? En las redes. En las redes, ¿verdad? Y hoy en día está la IA, ¿verdad? ChatGPT, Gemini, que yo considero hoy, no sé si es el enemigo, pero es un desafío. Porque hoy en día el paciente ya te viene con esa información, ya Claro. digerida. Y será que nos puede ser esto, esto, esto. Y vos ves, este leyó en un lado, sí o sí, con mi mente, ¿verdad? Y vos ves que a veces los diagnósticos que dan pueden ser acertados, pero muchas veces son exagerados y son diagnósticos muy infrecuentes. Porque cada individuo es único Claro, y cada combinación de factores de la salud de esa persona sí, es algo que se tiene que estudiar como algo individual, ¿verdad? claro, porque vamos a suponer que el paciente tenga síntomas idénticos a un cáncer de colon, pero el paciente tiene 20 años, no tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, no tiene pérdida de peso, o sea, pues el examen físico no va con un cáncer de colon, pero ¿qué pasa con estas fuentes de consulta? Ellos no están con el paciente, ellos no son un médico, no tienen contacto, no interactúan. Entonces, la respuesta que te da, ¿verdad? Debería ser una sugerencia. El problema es que muchas veces en la red, en la IA, ¿verdad? Se ve que las respuestas te quieren dar la razón. No sé si te das Total, cuenta. sí, y te va estudiando Claro. la inteligencia artificial y Sí. como que ya sabe lo que vos querés que te Claro. diga. Y siempre son optimistas. El tipo, vos estás haciendo bien. Espectacular cómo estás pensando, analizando. Y vos le pones, sí, también podría ser. Excelente, cómo estás, ¿verdad? Entonces uno va a entrar en ese mundo y no deja más, ¿verdad? Y viene mucho a la consulta y realmente me sorprende el grado de preguntas que hacen porque eh, confunden más que ayudar, ¿verdad? Y nosotros los médicos, bueno, obviamente tenemos que estar actualizados y capacitados en tratar esto. Te lleva mucho tiempo O sacar sea esa que, idea. claro, vos tenés que otra vez sacar toda esa mala información para poder explicar Sí, lo que es el diagnóstico sí. realmente, Tenés ¿verdad? que volver a despulir, pulir. Y bueno, también depende de cada uno cómo le llega al paciente, ¿verdad? Porque si el paciente de entrada ya viene a la defensiva y no confía en los médicos, no confía en la salud, en el sistema de salud, que estamos todos luego en un sistema, ¿verdad? Sí. Es complicado, así es. Es más complicado, ¿cierto? Y doctor, eh, hay una cuestión también que se dice mucho, me siento inflamada, ¿verdad? O inflamado. ¿Y eso a qué se debe? ¿Al consumo de qué podría ser? Bueno, esa inflamación, el término inflamación es un término muy ambiguo realmente, ¿verdad? Si hablamos de la inflamación que yo entiendo que el paciente o las redes sociales dicen, yo hablo de la hinchazón abdominal, la panza hinchada, que tiene muchos gases, ¿verdad? Realmente el término correcto de eso es la distensión abdominal, que está hinchada la panza. Y después tenemos la inflamación que no se ve a simple vista, que es la inflamación que ocurre a nivel molecular, a nivel microscópico, cuando hay muchas señales en el organismo que van viajando por el sistema nervioso o por los vasos sanguíneos que van dañando a las células de manera silenciosa. O sea, es algo que nosotros no podemos ver así, al menos al examen físico con el paciente, sino hay que pedirle el laboratorio, ahí podemos ver si hay esa inflamación dañina. Porque la inflamación como tal no es algo malo, es necesario. Cuando nos vamos al gimnasio y queremos aumentar la masa muscular, hay una inflamación que se necesita para poder aumentar el músculo. Cuando hacemos
cualquier tipo de estrés en la que tenemos que volvernos más resistentes, hay una inflamación que debe ser necesaria. De hecho, cuando comemos también ocurre una inflamación porque se liberan moléculas que nos ayudan para poder digerir la sustancia. Pero ¿cuál es la inflamación? Si nos referimos a la inflamación desde el punto de vista de hinchazón abdominal, es el principal síntoma de que podría haber un problema de la microbiota. Podría haber, porque también a veces se puede confundir con una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, a parasitosis, gastritis, estreñimiento, que es uno de los diagnósticos más infravalorados que existe. El estreñimiento te puede causar una hinchazón abdominal importante y el paciente ni sabe que es estreñido. Sí. ¿Qué pasa? Uno piensa que estreñimiento es solamente no irme una semana al año. Ya se puede ser que te vas todos los días y te vas poca cantidad. Y la inflamación real es, hablando del término médico o bioquímico, es cuando se lastiman a las células porque se están produciendo gran cantidad de citoquinas, se llaman. Citoquinas son moléculas distintas a los neurotransmisores que en vez de generar un beneficio o regular algo, están dañando. Están dañando. Y eso acarrea múltiples cosas, dolor articulares, dolor de cabeza, fatiga marcada, predisposición a tener enfermedades inflamatorias como las autoinmunes, lupus, vasculitis. Entonces, ese tema de inflamación hoy en día es muy simplista en las redes y realmente es mucho más complejo. Es más complejo. Mucho más complejo. Más complejo. Y otra cosa que está muy de moda también, doctor, es el tema de los suplementos. Yo creo que cada vez me da esa impresión a mí de que cada vez se van sumando más cosas que tenemos que consumir para que, en teoría, estemos más sanos, ¿verdad? Entonces llega un punto en que yo tengo que consumir vitamina D, tengo que consumir vitamina C, pero aparte, ¿no? Esa caja que dice A, B, C, no, porque no es suficiente. La vitamina D, la vitamina C, la vitamina A. Tengo que consumir colágeno, tengo que... un montón de cosas que yo digo, bueno, no sé, se va a dar un cóctel de pastilla, parece, ¿verdad? ¿Qué pensás de eso? Bueno, la gente que va a ver quizá no le va a gustar mi opinión porque yo soy anti-suplementos, ¿verdad? En el sentido de que si no es necesario, realmente más que producir un beneficio es un efecto placebo. Porque ¿qué pasa? Realmente si uno tiene una nutrición adecuada y variada, balanceada, es suficiente. Ya si uno no tiene enfermedad de base, no consume medicamentos crónicos, difícilmente va a tener una eficiencia de vitamina B12, ácido fólico, magnesio, así, ¿verdad? Entonces, yo creo que la suplementación puede ser importante en algunos pacientes. Claro que sí, no digo que los suplementos no sirven para nada. Pero el problema está cuando ya se va exagerando y como todo extremo está mal. Me parece que cuando un paciente viene con múltiples suplementos, más de 5 o 6, deberíamos de recapacitar. ¿Es necesario o no? ¿Será que se está tratando la raíz del problema o estamos tratando de apagar con suplementos? Porque muchas veces el beneficio que el paciente manifiesta puede ser un efecto placebo. Okay. Nos referimos a que el paciente se siente mejor, pero tenemos que saber que incluso en estudios científicos se comparan muchas veces drogas con placebo. O sea, se le da a tomar literalmente pastilla de harina o de trigo a los pacientes y ellos se sienten mejor que con la medicación. Entonces ahí te das cuenta cómo es de repente muy subjetivo muchas veces. Ahora, sí hay suplementos que podrían ser beneficiosos. Obviamente estamos hablando de los probióticos que pueden ayudar si son cepas específicas para ciertos tipos de cosas. ¿Me puedes dar ejemplos de probióticos? Probiótico. Bueno, probiótico primero tenemos que definir que si nos referimos a un probiótico hecho en la farmacia, son cepas específicas. Por ejemplo, una bacteria X determinada. Un ejemplo, Lactobacillus. Ahora, un Lactobacillus tenemos cientos de tipos de Lactobacillus. Pero si cuando se estudian cada tipo de lactobacillus se ve que beneficia, por ejemplo, en disminuir la diarrea, disminuir la producción de gases, o también puede ayudar de repente en el estreñimiento. Depende de cada cepa. Y cada cepa tiene su nombre, que está en latín, más un código al final. Por ejemplo, B154, qué sé yo.
esa cepa específica, que es lo que decimos, si demuestra que funciona y tiene estudio avalado, es realmente un probiótico verdadero. Después están los probióticos naturales que no tenemos forma de saber o controlar si benefician o no, que también son buenos, obviamente, si uno no tiene problemas digestivos. Mal Es no te muy va a bueno. hacer. Más no te va a hacer, se puede intentar, que son el kéfir, chucrut, kombucha, que podrían ayudar en algunos pacientes, ¿verdad? La kombucha, eso que está medio también de Está, moda, está de ¿verdad? moda. Está de moda, ¿verdad? Realmente, dentro de todas las modas, me gusta mucho porque es mejor que sea eso a que sea alcohol o que sea bebida azucarada, ¿verdad? Más que un tratamiento, podría ayudar como algo preventivo para la microbiota. Es como consumir, en vez de los lácteos, los yogur y demás cosas que también tienen probióticos, tienen bacterias que son beneficiosas también. ¿Y qué Problema, opinas, doctor? Perdón, ¿qué opinas del tema de la leche, ya que estamos hablando de eso? Porque eh, escuché también mucho que dicen que no hace falta consumir leche, ¿verdad? Y sin embargo, antes, para mí, yo creo que mi mamá me decía, tenés que tomar leche, tenés que tomar leche. ¿Y qué es lo que pasa con la leche? está muy satanizado también el tema de la leche, ¿verdad? Realmente la leche es la principal, o mejor dicho, una de las mejores fuentes de calcio que tenemos hoy en día disponible. Y los estudios nos demuestran que la ingestión de lácteos y derivados de la leche nos ayudan y protegen contra diversos tipos de cáncer, diversos tipos de problemas de la microbiota intestinal. ¿Cuál es el problema? Yo creo que lo que pasa es que el tema de la lactosa del tema, que es el azúcar de la leche. Ah, la lactosa es el El azúcar de la azúcar leche. de la leche. Ese es el principal problema que yo creo que muchos lo van dejando de lado porque la lactosa lo hace mal. En Latinoamérica, por ejemplo, es muy alta. Es muy alta la cantidad de intolerantes a la lactosa. Genéticamente ya en Latinoamérica lo que tenemos, los genes, muy rápidamente dejamos de producir la enzima llamada lactasa, que se encuentra en el borde del aparato intestinal. Entonces muy fácilmente, muy rápido perdemos esa proteína que se encarga de digerir a la lactasa. Por eso que hay mucho intolerante a la lactosa. Y está de moda ahora, por todos lados es sin lactosa, ¿verdad? La leche sin ¿Verdad? lactosa. Y en Europa, por ejemplo, eso es distinto. Allá la intolerancia a la lactosa es mucho menos común. En Latinoamérica sí. Ahora, yo creo que puede ser que haya una confusión pensar que la leche te hace mal porque te produce síntomas, que puede ser por el azúcar, no por la leche en sí. Entiendo. Y después están las teorías que dicen que la leche hoy no es la misma de antes y demás cosas, pero fíjense que el proceso en que la leche pasa hoy en día es un proceso súper seguro. Primero lo que está pasteurizada, es decir, que se matan a los microorganismos, principalmente al Mycobacterium tuberculosis que también puede haber en la leche, y a otros gérmenes que pueden producirnos infecciones gastrointestinales, ¿verdad? Como salmonella. Y uno ve la composición de la leche y bueno, y tiene todas las vitaminas, tiene nutrientes, o sea, no debería por qué pensar que la leche como tal es dañina. Muchos se encargaron de satanizar la leche, ¿verdad? Y realmente no sé de dónde viene esa historia, pero yo considero que los lácteos son súper saludables, ¿verdad? Si uno no es intolerante, los lácteos es una fuente muy, muy adecuada de poder recibir el calcio, y el calcio ayuda mucho también a la microbiota para que funcione bien. Entiendo, entiendo. Y doctor, ¿y esta gente que tiene que consumir alimentos sin gluten, por ejemplo? ¿Qué es lo que es el gluten? ¿Y El por qué es gluten, dañino en algunos casos para algunas personas? esa es otra cosa también que en las redes está muy, muy difundido como una molécula que inflama, ¿verdad? Que te hincha. Realmente el gluten, para entender, es una proteína. ¿Está? Una proteína está compuesta por aminoácidos, pero son un conjunto de varias moléculas. Pero para simplificarlo decimos gluten, que se encuentra principalmente en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena. Pero no porque la avena tenga gluten, sino que hay una contaminación en los cultivos de repente de trigo y avena, ¿verdad? Entonces de repente uno consume avena y tiene contaminante, el gluten ahí está metido como trazas. Y esa proteína solamente en los pacientes que tienen una predisposición genética y no pueden asimilar al gluten,
van a desarrollar la enfermedad celíaca. Ah, o sea, ahí es donde, o sea, porque ser intolerante al gluten no es lo mismo que ser celíaco. No, y tenemos que cambiar el concepto. Intolerancia al gluten realmente no es el término correcto, Ah, sino que es la sensibilidad al gluten, o algunos lo quieren decir, están pensando que realmente es el trigo el problema. Otras proteínas diferentes al gluten. Entonces sería sensibilidad al gluten o trigo no celíaco, mm, que es mucho más común encontrar que un celíaco. Entonces, ¿qué pasa? A muchos pacientes le cae mal planificado que tengan trigo ujú. y no son celíacos, son sensibles a eso. Y la diferencia está en que un celíaco tiene que tener una dieta libre de gluten, una vida libre de gluten. ¿Y qué es el celíaco para explicar un poquito? Celíaco ya sería, o mejor dicho, un portador de enfermedad celíaca. Es una persona que genéticamente tiene la predisposición a no asimilar el gluten. Ujú. ¿Qué pasa? Ingiere el gluten, la proteína, llega al intestino, el sistema inmunológico no reconoce el gluten como un alimento y va atacando al gluten. Sí, ataca como si fuera un invasor. Es como una enfermedad autoinmune, Es una enfermedad ¿sería? autoinmune, es considerada una enfermedad autoinmune. Entonces ataca, forma anticuerpos contra el gluten, pero ¿qué pasa? Es que se lastima finalmente es el borde del intestino donde el gluten está pegado como para tratar de intentar ingresar. Ujú. ¿Y quién sufre? Sufre las paredes del intestino. Y ahí es lo que se llama atrofia. Es como que se van acortando el grosor de las paredes del intestino. Por eso que estos pacientes no absorben los nutrientes, tienen diarrea, tienen mucha hinchazón, mucha flatulencia. Entonces el Ujú. celíaco es eso. Celíaco no es como gluten me hincho o como una pizza me hincho. No es celíaco eso. Eso es un síntoma que hay que investigar si es por ahí. Y Sí, tiene, deriva en eso finalmente, claro. ¿verdad? Y el sensible al gluten es que no tiene esa atrofia, la pared intestinal está súper bien, pero tiene una reacción en contra de principalmente el trigo, porque se cree que puede ser gluten o las otras proteínas que acompañan al trigo, porque no es la única proteína que tiene el trigo. Entiendo, entiendo. Y doctor, ¿y qué hay eso también de cierto de que si una persona es celíaca, incluso tiene que cuidar el recipiente en el que se hace la comida, porque si se queda un poquitito de... Escuché mucho de eso también. El problema del gluten es que esta proteína em, reacciona de manera, con pequeña cantidad ya puede reaccionar y generar esa reacción inmunológica, de que se generen esos anticuerpos contra el intestino, ¿verdad? Y es tan así que el cuidado es como decís, los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen que tener sus propios cubiertos, su propia esponja, cómo lavar, tienen que tener todo almacenado, cerrados, no se tiene que cocinar con alimentos ricos, o sea, que tenga gluten en la cocina, porque hasta incluso el polvo o lo que genera de repente las panaderías, hasta eso puede ingresar también por medio de la boca o por la nariz y luego ingresa por el sistema digestivo, hasta ese punto muchas veces, ¿verdad? Qué complejo es Es complejo, es entonces. complejo. Por eso Sí. el hecho de cuando yo veo que el gluten se le ve como un enemigo, yo pienso en más en los celíacos realmente. Porque, ¿qué pasa si yo comienzo a eliminar el gluten sin diagnóstico? Y yo soy celíaco realmente. Vamos a imaginar que yo soy celíaco, Ujú. yo no sé. Elimino el gluten de la dieta y me siento bien. Estoy menos hinchado, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el riesgo? Que si yo no sé si soy celíaco, voy a restringir el gluten de una manera muy irresponsable. Voy a tener ¿cómo se dice? Mis salidas, mis antojos. De repente voy a comer ahora una hamburguesa, Mis una pizza, mi permitidos. permitido. Pero cada vez que vas a hacer eso te va lastimando y te está engañando porque sintomáticamente vos te sentís bien. Pero ocurre la inflamación, ocurre el ataque de los anticuerpos. Ujú. Por eso que siempre, si uno sospecha que sea celíaco o que le cae mal la harina, hay que consultar. Primero se hace una prueba de análisis de sangre de los anticuerpos contra el gluten, ¿verdad? Ujú. Y si es positivo, hay que hacer una endoscopía digestiva alta para Entiendo. llegar al intestino y tomar las biopsias para poder analizar cómo está esa pared del intestino realmente.
Por eso que no hay que tomar a la ligera el tema del gluten. Total, total. Es así. Sí. Doctor, y en cuanto al alcohol, viste que, o sea, son, no sé, cosas que se dicen, ¿verdad? Que siempre se suele decir, una copita de vino hace que puedas digerir mejor, o el whisky, no sé qué. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Qué hay de cierto en...? Si nos basamos así en la ciencia bien profunda, ¿verdad? No hay ninguna cantidad segura de alcohol, ¿verdad? Que yo te pueda decir, te recomiendo consumir la famosa copita de vino. Eso ya quedó atrás. Eso ya quedó atrás. Okay. Realmente los cardiólogos recomendaban, pero los estudios mostraron que no se encontró ningún beneficio para el corazón. Eso está más que demostrado. No sirve de nada la copita de vino. No sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada realmente. Yo creo que más que nada lo cultural. Pero siendo sincero, es a lo cultural, a lo tan implicado, tampoco vamos a decir no, cero alcohol y ya no, ¿verdad? Es algo cultural que tenemos ya hace años que no se puede dejar. Lo mismo que decirte, bueno, San Juan, no vamos a comer payamacá ni vellú porque tiene mucha grasa y, ¿verdad? Es lo mismo. Yo siempre creo que tenemos que vivir entender lo que es la moderación, darse una cuenta, hasta acá ya está bien, ya disfruté, en fin, ya está. Todo exceso es malo. Uno no se va a ir a un San Juan y va a comer 10 payamas acá y 5 meyú, porque sabe que le va a caer mal, le va a producir acidez, hinchazón y demás cosas, ¿verdad? Lo mismo que el alcohol, tomar socialmente para compartir, ¿verdad? Para socializar, pero si vas a manejar, obviamente no, eso no vas a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que si me decís beneficio para la salud, realmente, lastimosamente para muchos, el alcohol no tiene ningún beneficio. No hay ninguno. No hay ninguno. Doctor, ¿y el café? El café, me encanta hablar del café porque yo soy cafetero lo de por sí. El café tiene sus beneficios porque tiene bastantes sustancias antioxidantes y polifenoles que ayudan a estudios demuestran que los que toman café viven más. Disminuye el riesgo de tener muchos tipos de A ver, cáncer. espera un poco porque eso es algo muy fuerte lo que me acabas de decir. El que toma café vive Quienes más. consumen café viven más. Claro. Esos son los estudios que demuestran en poblaciones grandes que se siguen. Por ejemplo, vamos a suponer que los estudios se hacen así. Se agarran 100.000 personas, 200.000 personas, se los siguen por 5 o 10 años y ven que empieza un poco, la gente que tomó café murió menos que el otro grupo. Así se hacen los estudios, ¿verdad? Y se demuestra que el beneficio del café está en, primeramente, mejora a la microbiota intestinal, mejora la función cognitiva cerebral, retrasa el envejecimiento cerebral, una ayuda para el hígado graso, uno de los pocos suplementos demostrados para el hígado graso. Yo le digo a mi paciente con hígado graso, si vos no tenés problema con el café, toma 2 o 3 tazas de café por día. Idealmente café cebado y sin azúcar, o le pones stevia, ¿verdad? Y obviamente ayuda mucho también para rendir, ¿verdad? Para rendir en el día a día. Te despierta también un poco, Claro, ¿verdad? te despierta y realmente no solamente la cafeína, sino que también todo lo que acarrea las sustancias que tiene el café, ¿verdad? Que realmente la gente confunde mucho que no tomes café porque la cafeína, bla, bla, ¿verdad? Tiene otras sustancias que nos ayudan. Así que si un paciente no tiene contraindicación, no tiene, por ejemplo, un reflujo intratable, no tiene una diarrea así que se precipita por el café, no tiene insomnio. De repente yo sé que muchos psiquiatras y médicos contraindican el café porque no puede dormir el paciente. Claro. Si uno no tiene eso, el café es beneficioso, ¿verdad? Entonces, es otro de los mitos que yo veo que... También, y te quiero dar un mito más. Si estás con un cuadro depresivo, come chocolate. Eso es también, eso realmente es cierto, pero aclaramos bien. Tiene que ser el cacao, ¿verdad? El cacao y si o sea, un chocolate bien concentrado, de un 80 o 90% de cacao tiene que tener chocolate. No el chocolate que está con muchísimo azúcar. Claro, no es que me voy y compro cualquier chocolate. No, claro, no. Y ahí está justamente... Uno bien concentrado. Claro, y ahí justamente está también otro tema. Tiene mucho tritófano. Entonces, por eso ayuda también a poder mejorar la señalización y el bienestar del paciente también.
En ese caso es por el triptófano, que es el aminoácido que dijimos, ¿verdad? Sí. Entonces, y también dentro de las cosas saludables, el chocolate negro, chocolate amargo, ese chocolate que no tiene azúcar, ese es el que realmente nos produce un bienestar, un beneficio a largo plazo. A O largo a plazo. largo No, plazo. es que yo como el chocolate y ya, no sé, en una hora, Sí. tipo medicamento, ya me siento mejor. Todo, todo en la dieta tiene que ser a largo plazo. Todo, no es nada instantáneo. Nada instantáneo. De hecho, no tenemos que buscar nada instantáneo porque eso nos genera una euforia, una liberación de dopamina, Que es que la del placer, la la de placer, dopamina. la de placer. Y si vos te pones a pensar, el problema de la dopamina es que uno cada vez busca un estímulo más. ¿Se entiende? Es como que logré esto, estoy en una euforia y luego ya no es suficiente, uno busca un estímulo más. Que es lo que sucede con las drogas, ¿verdad? Y hablando también de eso, que ya que estamos hablando de las redes sociales, una de las cosas que liberan dopamina mucho es el scroll. El scroll de la celular. Y todos caemos en el tema del scrolling, ¿verdad? Sí. Y no puedes Es parar, difícil, parece no que puede está, y parar. pasó una hora y estaba con el Claro. teléfono. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho porque también los niños ya vemos eso. Y yo no atiendo a niños ni soy pediatra, pero yo veo que ya hay repercusión en la salud mental de los niños por eso. Entonces, todo hay que hacer con moderación, hay que tratar de controlarse. Tampoco hay que autolacerarse porque no estoy haciendo bien las cosas, porque de repente uno ve el contenido en internet y te dice lo que tenés que hacer. Como dijiste, toma este suplemento, te falta sí o sí esto, tenés que hacer esto, si no haces esto, después ve otro contenido que dice totalmente lo contrario. Y uno ve una confusión. Total. Entonces, por eso siempre recomiendo que vean quién hace el contenido. ¿Es un médico? ¿Es un nutricionista? ¿Tienen su título? Porque hay también los influencers que no tienen formación médica, formación profesional, Sí, y lo que hacen es vender contenido. totalmente. Y a veces irresponsable. Tal vez sin intención, pero irresponsablemente. Así. Doctor, y para terminar, porque me quedaría hablando contigo mucho más, porque es súper interesante. Para terminar, me gustaría que le digas a la gente que nos está viendo, escuchando, eh, ¿cuál sería la alimentación ideal, sana, normal que podemos tener cualquiera de nosotros para que nuestra microbiota esté sana, saludable? Claro. Primero hay que no hay que complicarse con la alimentación. Si el paciente no tiene, aclarando siempre que no tenga un diagnóstico de enfermedad celíaca, que no sea intolerante o que tenga comorbilidades como diabetes mal controlada, que no sea un renal o un cardiópata, teniendo en cuenta, claro, bien eso. Sí, Eh, Uno está en lo que es la hidratación, que es lo que todos subestimamos. La gente no toma agua. Tenemos que tomar la cantidad de agua suficiente para que te mantenga hidratado. ¿cuánto de agua tenemos que tomar por Y día? depende muchísimo pero una persona tipo sería multiplicando 35 ml por cada kilo que tenga el paciente. Sería entre 1,8 litros a 2 litros aproximadamente. Si uno hace ejercicio, obviamente tiene que reponer mucho más, ¿verdad? O si está en un clima tropical como el nuestro, obviamente mucho más, ¿verdad? Número dos, ingesta de proteínas. Proteínas de buena calidad. El huevo es uno de los mejores. Huevo, legumbres, Lentejas, poroto, todos esos alimentos espectaculares, ¿verdad? arveja, ¿puede ser? Arveja, todas las legumbres en sí son excelentes aliados que tienen proteínas y tienen carbohidratos complejos que también nos ayudan a alimentar nuestra microbiota intestinal. Y las carnes también, carne, idealmente pollo, pescado, idealmente, carne roja también, pero hay que con mucho más maduración. Y la variedad de frutas y verduras. Se dice que hay que tener una variedad más o menos durante el día de 30 tipos de alimentos para darle variedad, y entre ellos frutas y verduras que depende de cada paciente, debería de tener una cantidad de fibra adecuada. A lo que tiene estreñimiento, yo siempre les digo kiwi, mamón, ciruela, cítricos. De repente, también está obviamente la banana, que no sea muy madura, porque tiene mucho azúcar, de repente la banana muy, muy madura. Y las verduras que el paciente quiera en su plato, idealmente que sea variedad de colores.
Cuanto más colores, más sano. Más color mejor. Claro, tomate, ajo, cebolla, puede ser repollo. Ahora bien, muchos pacientes de repente no toleran las verduras crudas. Entonces hay que obviamente investigar por qué. Y ahí puede ser un problema de la microbiota intestinal, ¿verdad? Entonces pueden probar de repente verduras que sean cocidas. Le pueden ayudar a digerir mejor. Fíjense, no dijimos nada raro todavía, ¿eh? Todo es algo básico, ¿verdad? Que se puede Que se puede tranquilamente. sin problema. Y también están los frutos secos, aceitunas, el aceite de oliva que poner en cada alimento también. Y los lácteos, ¿verdad? Los lácteos, si no intolerantes, lácteos que sean yogur. Ahora está muy de moda el yogur griego. Yogur griego que es una espectacular alternativa para muchos pacientes también. El yogur griego o cualquier tipo de yogur que esté disponible, ¿verdad? Que no tenga azúcar. El problema de muchos yogures, el problema está que tienen mucho azúcar. Entonces ese es el limitante. No consumir alcohol, dormir bien, 7, 8 horas por día. Y la actividad física. Especialmente la actividad física de moderada intensidad o intensa. No estamos hablando de la caminata diaria nomás, eso es importante, pero no es suficiente. Hay que hacer musculación. Musculación, hay que hacer sentadillas, hay que hacer flexiones, hay que hacer abdominales, pesas. Eso es muy importante también para la microbiota intestinal, aunque uno no lo crea que es lo que está pasando acá, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, no hay nada complejo acá. Y hoy en día lo que yo veo es que en las redes se complejizó demasiado todo. Entonces dije, no, tengo que tomar este. Después dicen, no, tenés que comer hasta tal hora porque si no llega la noche ya vas a comer mal, ya vas a dormir mal. O sea, hay muchas cosas que complejizan a la medicina. Y el resultado de todo es que, como estamos hablando de un bloque de la parte de salud mental, genera ansiedad. Cuando el paciente ya tiene ansiedad, es complejo cómo se pone se enceguece. Y cuando yo le digo eso en la consulta, a veces el paciente piensa que le vamos a dar un suplemento mágico o algo magistral, Que calme eso. ¿verdad? Y cuando yo le digo esto, bueno, es como que muchos se sienten escépticos, ¿verdad? Claro. Y es como que parece que se desinflan, ¿verdad? Ay, no era eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Y es como vos decís, mucho más sencillo de lo que pareciera que es en base a la complejidad de las redes sociales. Mucho más sencillo es. Entonces, nada, es eso, ¿verdad? Y otra cosa que también no tenemos que dejar de hablar es el tema del estrés. El estrés laboral es lo que yo veo mucho en los pacientes, mucho estrés laboral. No importa si el paciente es un dueño de una empresa o un empleado, el estrés es igual en los dos, impresionante. Hay que apartar un tiempo de calidad para hacer ejercicio, apartar un tiempo para poder comer tranquilo, masticar despacio, disfrutar la comida. Uf, eso qué difícil. Y la gente come al paso. Estamos corriendo todo el tiempo. Estamos corriendo y no sabemos quién nos persigue. Eso le digo a los pacientes, ¿verdad? Entonces hay que tratar de hacer ese intento de hacer una pausa, ¿verdad? Y cuando está con mucho estrés, ¿verdad? Bueno, salir, viajar, irse a un lugar al interior. No hace falta que te vayas al extranjero, no al interior. Anda a visitarle a tu familiar, ¿verdad? Interactuar con gente que te ayude también para poder descargar ese estrés. Porque si estamos en la rutina del trabajo, como apurado, duermo tarde, me paso a correr la noche, el día siguiente entramos en ese ciclo que nunca acabar, ¿verdad? De nunca acabar. Y la microbiota intestinal sufre en silencio y después ya cuando consulta uno, cuando está estreñido, cuando está hinchado de la panza, tiene muchos gases, puede tener ya halitosis, mal aliento, ¿verdad? Tiene pérdida de cabello, pérdida de nutrientes. Ahí consulta al paciente. Cuando ya las consecuencias son notorias. Claro. Total. Y de vuelta te va conmigo, le digo, hay que hacer todo esto. Y es como decir, se desinfla. Cuesta, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Entonces, es volver a lo básico. Es volver a lo básico. No, realmente no hay mucho secreto. Y obviamente haciendo un análisis de sangre bien completo, uno ve si tiene ya una deficiencia. Y ahí le puede dar vitamina D, por ejemplo, ¿verdad? En el caso que tenga deficiencia. Si tiene una deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12 o tiene anemia, estudiar eso. ¿Será que es por falta de hierro? ¿Será que es falta de otro nutriente? ¿Entendés? Total. Entonces,
Mi mensaje, al menos todos mis pacientes que saben, yo soy muy simple y básico con los pacientes porque de vale vamos a complicar. O sea, primero lo que vamos a perder dinero. Vamos a encarecer la alimentación. Claro. Se pierde dinero, aumenta la ansiedad, no puedo cumplir el plan nutricional, no puedo comprar suplementos. El paciente siente una culpa también. Es todo un tema. Por eso que es muy importante, me encanta este bloque de hablar de la salud mental, porque creo que está muy subestimado eso en la medicina hoy en día. La consulta te dura 10, 15 minutos, receta, chau. Claro. Y nadie habla con el paciente, nadie le escucha al paciente. Y es ahí donde se profundiza y se puede llegar realmente al problema de raíz. Así mismo. Muchísimas gracias, doctor. Un placer estar acá contigo. Muchas gracias por transmitirnos tantas cosas interesantes, por romper algunos mitos Sí. que son importantes. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Onoe. Y bueno, vamos a estar disponibles para cualquier otro tema de la parte digestiva y salud mental. Sí, vamos a dejar tu @ ahí en el Zócalo para que la gente te pueda ubicar. Espectacular. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que este episodio nos deja algo muy importante. El cuerpo no está dividido en compartimentos, ¿verdad? Lo que comemos, como decía el doctor, cómo vivimos el estrés, cómo dormimos, cómo funciona nuestro intestino y cómo está nuestra salud mental, pueden estar mucho más conectados de lo que pensamos. Y también nos deja una advertencia necesaria. No todo lo que se dice en las redes es evidencia médica. Hay que ver de quién viene y cómo se expresa eso, ¿verdad? No todo síntoma se arregla con un suplemento y no todo malestar emocional se explica solamente desde el intestino. La salud, como siempre, necesita una mirada integral, escuchar el cuerpo, consultar a los profesionales, no automedicarse, no autodiagnosticarse o porque vi que un influencer dijo tal cosa nomás, y entender que cuidarnos no es perseguir tampoco la perfección, sino aprender a vivir con mayor conciencia. Bueno, gracias a quienes nos escuchan siempre, a quienes nos ven y a quienes nos acompañan en este podcast de Noé. Muchísimas gracias a personal que siempre apoya y hace posible este espacio de salud mental, bienestar. Y muchas gracias también a Ismenia Rodríguez, que me viste como siempre. Hoy estoy colorida. Gracias a Ismenia. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible este espacio. Nos vemos en el siguiente episodio.